¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿En dónde invertir en este 2023? Seguramente es una de las grandes preguntas que muchos de ustedes tienen. Y si bien yo no soy quien tiene una respuesta para eso, sin duda sí que hay escenarios que podemos revisar para tener en cuenta al momento de tomar la decisión. Primero vamos a comenzar hablando pues del escenario, de la coyuntura. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? Por un lado, pues tenemos una economía inmersa en una dificultad que seguramente ya saben, porque además también hemos hablado ampliamente de esto, que es la inflación. Entonces, una inflación en términos globales que teníamos décadas sin ver algo similar, pues está generando estragos en los elementos macroeconómicos. Básicamente los precios, para decirlo de otra manera, los precios están subiendo de manera abrupta o han venido subiendo de manera muy rápida, digamos, en el último año principalmente. Esa presión inflacionaria que está haciendo que los precios a nivel mundial se estén elevando, pues está llevando, está poniendo en aprietos a muchos inversionistas o a la gente del común que realmente no sabe qué hacer con esto. Por un lado hay que entender que la inflación es algo que nos toca a todos. La inflación es un elemento que independientemente si eres gran inversionista o no vas a sentir. Pero la inflación es algo que a cualquiera va a tocar, es decir, esto no es solo un elemento, una variable que afecta a grandes inversionistas, sino que esto afecta a la gente del común, a todos en general. Por un lado, las personas van a ver que su dinero rinde más. Eso es finalmente lo que es la inflación, la pérdida adquisitiva del dinero en el tiempo. Podemos comprar menos cada vez que pasa el tiempo. Eso es inflación. Y como estamos viendo una inflación que hace rato no veíamos, pues seguramente vamos a tener que tomar medidas a las pues que no estamos acostumbrados a tomarlas. Empecemos por lo siguiente. Tanto un trabajador como un inversionista va a tener que tomar medidas para cubrirse en la inflación. Pensemos en lo siguiente. Si hoy nos alcanzaba, o más bien si hace un año nos alcanzaba 1 millón de pesos para un arriendo promedio en Colombia, es posible que hoy en día esté más cerca a los 2 millones que al millón. Eso es básicamente, para hablar en términos generales, lo que puede estar sucediendo con la inflación. Por supuesto que la inflación se está viendo reflejada en unos sectores más fuertes que en otros, pero está allí latente. Entonces, una recomendación pues esencial es: ojo con el ahorro, y no los estoy invitando a ahorrar. Todo lo contrario, no es momento de ahorrar. Tampoco quiero decir que sea el momento de gastar. Vamos a verlo con detenimiento. Aquí lo importante es que si hay un dinero, si tenemos pues algún capital en el banco, por ejemplo en una cuenta de ahorros, si la dejamos allí, como hablamos, como se dice coloquialmente, si la dejamos debajo del colchón, pues nuestro dinero va a perder cada día que pase, ¿cierto? Porque la inflación está allí, todo está subiendo de precio y ese dinero está allí quieto. Entonces, una recomendación: si tienen dinero en el banco, quiero decir un dinero que sea suficiente como para invertir, no lo dejen allí. Lo mínimo que pueden hacer es trasladar ese dinero, por ejemplo, a un CDT. Los que no tengan claro qué es un CDT, es un certificado de depósito a término. Básicamente es un título valor de renta fija en el cual sabemos de manera anticipada cuánto vamos a ganar y en el tiempo en que lo vamos a hacer. Por ejemplo, podemos llevar ese dinero a un CDT a 6 meses. Significa que vamos a tener dentro de 6 meses, vamos a tener el retorno de nuestro capital más el interés que previamente nos habían dado, y esto se da bajo condiciones relativamente seguras. Se habla pues que la renta fija tiende a considerarse una de las inversiones más seguras, y vamos a ver por qué hago pues estas comillas para referirme a lo que es un CDT o a la renta fija en general. Conclusión: para que el dinero se pierda en un CDT, pues quien te responde por ese CDT es el banco o la institución financiera. Y claro que los bancos pueden quebrar, claro que esto puede suceder, y se ha visto en muchas situaciones de manera histórica que sí, que se puede ver un inversionista o un tenedor de esos CDTs en situaciones muy complejas, en la medida en que el banco o la institución financiera en la que tenga este CDT pues se encuentre en problemas. En Colombia hay algo que se llama el FOGAFIN, que
corresponde hasta cierto monto, cercano a los 50 millones de pesos, pero de ahí en adelante no. Se supone que en términos generales los bancos pues están actuando de manera correcta y haría pues que tienda más al bajo riesgo, lo que es tener un CDT, que hacerlo en otros sectores como lo serían renta variable. ¿Qué es renta variable? Por ejemplo, dirigir ese dinero al mercado accionario, ¿de acuerdo? Esto para hablar de mercados financieros. Sin embargo, la inversión que ustedes hagan pues puede verse diversificada en el sector real como el sector financiero, o bueno, lo que tengan en mente. Importante entonces, y para resumir un poco, es que el dinero no se quede quieto en el banco. Eso de ahorrar y tenerlo en una alcancía o en una cuenta de ahorros no es muy buena idea hoy en día, dada la inflación. Recomendación entonces, vamos a llevar ese dinero a un CDT si no queremos o no sabemos qué hacer con él. Ahora, una cosa muy interesante pues es buscar hacia dónde poder dirigir ese capital o esa inversión. Claro que hay muchos negocios que pues se pueden presentar. Siempre cuando uno toma decisiones de inversión va a encontrar dos variables que son muy fuertes. Por un lado, el riesgo versus beneficio esperado. En un CDT, ¿y por qué estoy hablando tanto de los CDTs? Porque es que hoy en día, como hay una inflación tan fuerte, no se puede dejar la plata, insisto, en una cuenta de ahorros. Porque el CDT te va de alguna manera a pagar esa rentabilidad, esos intereses van a cubrir esa inflación corrida. Un ejemplo para que estemos más claros, por ejemplo, no hablemos de la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés, que de allí parte lo que es la tasa de oportunidad para renta fija en Estados Unidos? Pues allá está más cercano a un 5%, teniendo una tasa de interés de intervención de la Fed que es de 4.75, ¿de acuerdo? Quiere decir que en un año de intereses los bancos le pagan a la Fed, al Banco Central, una tasa de interés de 4.75 efectivo anual, y como eso es lo que el banco le paga a la Fed, entonces de ahí en adelante los bancos van a empezar a ofrecer dinero a cambio de un interés que como mínimo, ¿sí? Digamos en el peor de los casos debería estar muy pegado al 4.75. Ese margen es lo que se llama el margen de intermediación, lo que gana el banco entre lo que le cuesta a él el dinero versus lo que puede prestarlo, ¿de acuerdo? Entonces esa diferencia del margen de intermediación a veces o en unos países es más cerrado. Vamos a ver por ejemplo qué pasa en un país como Colombia. Nosotros tenemos aquí una tasa de intervención en este momento, que es febrero del 2023, está en 12,75. 12,75, una tasa muy por encima, por ejemplo, de la mencionada en Estados Unidos, que es de 4,75. ¿Por qué? Porque nuestra inflación también es mayor a la de Estados Unidos. Entonces, allí es donde hay como ese ajuste. Ahora, en Estados Unidos la inflación está por encima de la tasa, que está más cercano al 8%, mientras que en Colombia, por ejemplo, la inflación, que es del 13,25, o por lo menos fue la medición para 2022, pues es una tasa mucho más cercano al 12,75 que está generando el Banco Central, el Banco de la República, para hacer que la gente pues compre menos. Es decir, el aumento de las tasas tanto en Colombia como en Estados Unidos es un aumento que se hace de manera premeditada para que el inversionista, para que la gente de a pie, el consumidor, evite comprar de más. Ese exceso de liquidez hay que bajarlo, porque en la medida en que hay mucho circulante en la calle, mucho dinero en el mercado, pues hace que los precios aumenten, oferta y demanda. ¿Por qué subir la tasa? Para que Juanito no compre ese carro, no es momento de endeudarse si no puede, ¿sí? Porque él va a decir, bueno, pero es que yo hace un año iba a pedir un crédito para un banco en Estados Unidos y el crédito estaba más cercano al 1 o al 2% efectivo anual, mientras que hoy está por encima del 5%. Es decir, que el costo del dinero sea más que duplicado. Eso en Estados Unidos, ni hablar situaciones como Colombia, donde por ejemplo la ETF en Colombia, diciembre del 2021, estamos hablando un poco más de un año, estaba en 3% versus pues una que está ahora en 13,89. Entonces, digamos, allí hay un rango bastante fuerte. ¿Por qué? Porque la inflación en Colombia ha sido más fuerte
que en Estados Unidos. Y esto tiene un componente, y es que Colombia, a diferencia de Estados Unidos, tiene una variable que se llama tasa de cambio, es decir, el poder que tiene nuestra moneda versus, en este caso, la divisa base, que sería el dólar americano. En la medida en que el dólar se haga más fuerte para nosotros, es decir, nuestro peso se devalúe frente al dólar americano, pues todo lo que importamos va a ser más caro y ese costo se traslada directamente al precio. Así que esta situación, de hecho hoy lo mencionaba nuestro director del Banco de la República, que es Leonardo Villar, que efectivamente la situación, la coyuntura de Latinoamérica en la que tiene que pelearse con esa TRM, que no todos, por ejemplo Panamá, Ecuador, tienen, El Salvador tienen, están dolarizadas y no tienen, digamos, esa preocupación de ajuste a la TRM, mientras que en otros países, y concentrémonos en Colombia, pues la devaluación que hemos tenido tan fuerte, que nos lleva más de un 35% solo en los últimos 2 años, sin mencionar lo que ha pasado del 2015 hacia acá, donde bueno, la depreciación ha sido realmente pues abrumadora. Esto entonces nos genera un panorama complejo, dado que superar esta situación macroeconómica, incluso bien lo manifestaba el presidente del Banco de la República, pues no va a ser tan fácil. Es decir, no se espera que en el corto plazo estemos bajando las tasas, por lo menos no tan aceleradamente, porque aquí lo que es importante es que la inflación no se nos siga subiendo, ya que tenemos inflación de 2 dígitos, cosa que es muy preocupante. Vamos a tener que seguir subiendo las tasas hasta no ver que haya una desaceleración en esa presión inflacionaria. Dice, no es que no se vayan a bajar, pero si se hacen va a ser con mucha precaución y pues muy ajustado, por como es lógico, a lo que esté sucediendo con la inflación. Insisto, una situación inflacionaria que tiene mucho que ver con la TRM. Entonces necesitamos generar más confianza inversionista, necesitamos que el discurso no vaya tan en contra de que lleguen nuevos capitales. El tema, por ejemplo, con Ecopetrol es un tema muy delicado, la exploración del sector primario, dado que vivimos básicamente de eso como economía, y es lo que al exportar traemos dólares. Y recordemos, volviendo a la dinámica de oferta y demanda, en la medida que hayan dólares en el país, pues la TRM va a bajar, o sea, nuestro peso se va a fortalecer frente al dólar. Por el contrario, si hay escasez, si todo el mundo quiere irse, si todo el mundo quiere demandar dólares y además no está llegando inversión de afuera, no están llegando dólares de afuera, pues nos vamos a encontrar ante una escasez de dólares. ¿Y qué pasa con el precio de un producto cuando está escaso? Pues va a subir de precio. Es lo que está pasando con nuestra TRM, que, vuelvo y repito, es una de las variables que está influyendo en que la tasa inflacionaria de Colombia sea superior y que no se haya visto desacelerada, como si otros países ya están viendo de alguna manera pues un descanso en términos de inflación. No pasa lo mismo con Colombia, donde hemos visto que también incluso para el primer mes de 2023 sigue aumentando esa inflación. Elementos entonces a tener en cuenta para resumir: si la inflación continúa como va, que no tiene pinta de desacelerarse fuertemente, es decir, no se prevé que del 13% bajemos a un 5%. Para recordar, el objetivo o la tasa objetivo inflacionaria del Banco de la República es del 3% y estamos por encima del 3%, es decir, hay una diferencia enorme y ya está muy claro que el objetivo del 3% pues no se va a lograr, y no se va a lograr ni en el 2023 ni en el 2024, posiblemente en el 2025 y más en el 2026, anuncia incluso el Banco de la República. Es decir, si no nos cubrimos para la inflación que estamos viviendo, vamos a ver deteriorado fuertemente nuestro capital. Cosas como los bienes raíces, que este es un tema delicado en la medida en que los bienes raíces estén también en una zona de sobrecompra, es decir, los precios ya aumenten de manera desproporcionada, pues tampoco tiene sentido. Pero normalmente la finca raíz tiende a cubrir la inflación. Un CDT te va a cubrir la inflación, por lo menos nos va a cubrir, ¿no?, este ajuste.
Y bueno, ya si es momento de ir un poco más allá y queremos arriesgar un poco dentro de ese portafolio de inversión, pues vale mucho la pena que también revisemos la posibilidad de llevar un porcentaje de ese portafolio diversificado a un tipo de renta variable, y aún más podemos pensar en un pequeño porcentaje. Digamos que teóricamente se habla de que un 10% de nuestro portafolio podría ir, si estamos dispuestos, a un capital de riesgo. Significa que podemos invertir en negocios que consideramos riesgosos, pero que a su vez también generan, pues, digamos, en esa balanza de riesgo-beneficio esperado, en la medida que arriesgamos más, pues vamos a esperar que haya un beneficio bueno, mayor. Entonces, si sale el negocio, va a ser muy bueno, pero también tenemos que estar dispuestos a perderlo. Por eso es un pequeño porcentaje de esa diversificación del portafolio, porque son negocios, como muy bien se dice, de riesgo, ¿no? Entonces, porcentaje, o más bien capital destinado a inversión de riesgo, en la cual se puede perder todo, pero que también se puede generar unas rentabilidades importantes. Incluso la renta variable, si se quiere, se puede pensar en este momento como alto riesgo. ¿Por qué lo voy a mandar incluso a alto riesgo? Porque vamos a pensar en acciones, en un mercado accionario. Si nosotros hablamos del mercado accionario norteamericano, el Standard Poor's, que es el índice que mide el comportamiento de las 500 empresas más relevantes del mercado norteamericano, si bien había tenido un retroceso importante, podemos hablar que incluso desde agosto, bueno, septiembre, octubre más bien, había tenido una caída importante, un retroceso de esa euforia que había en los mercados financieros norteamericanos. También es cierto que lo que va del 2023 prácticamente ha borrado ese retroceso, y está el Standard Poor's pues bastante cerca, en términos virtuales, digámoslo así, del máximo. Es decir, otra vez el mercado pues sobrecomprado, porque sí que está sobrecomprado. Si bien es cierto que muchas acciones han caído, han ajustado su precio de mercado más a su valor, pues también en términos generales, por ejemplo, al revisar el Standard Poor's, el Nasdaq o el Dow Jones, que son pues índices que muestran ese tipo de promedios. Para recordarles, el Nasdaq muestra el Nasdaq 100, las 100 compañías del sector tecnológico más relevantes. Entonces allí estamos mirando un comportamiento principal, el comportamiento promedio principal de las compañías norteamericanas. Están volviendo a tomar una senda cercana a sus máximos mayores, y eso me genera pues preocupación en la medida que continúe. Ahora, yo he dicho que es muy probable que veamos un índice, o los índices norteamericanos más bien lateralizados, incluso ni cayendo ni tan arriba, sino más bien lateralizados dentro de un rango amplio, pero es lo que yo esperaría para 2023. Entonces, si nos metemos en el mercado norteamericano, estaríamos, no todas, por supuesto que hay empresas muy interesantes que han tenido una corrección impresionante. Por ejemplo, lo que pasó con Meta, después de una corrección que superó el 50%, pues claro que se veía pues una posible corrección hacia arriba, y lo ha tenido. Y así vamos a encontrar compañías que pueden estar interesantes después de esa corrección tan fuerte, pero en general, y hablo de general, cuando hablo de general me refiero a los índices, pues encontramos un mercado sobrecomprado. Entonces, o está sobrecomprado, o lo más probable es que lo veamos lateralizado para este año. Entonces, no tiene mucho sentido. Ahora, mercado como el colombiano, o por lo menos encontramos alto riesgo allá, y por eso decía, lo podemos ubicar en esa zona de alto riesgo, sobre todo para este 2023, o llevarlo a mercados emergentes como el mercado financiero colombiano, Bolsa de Valores de Colombia, que es una de las bolsas que yo no sé ni cómo catalogarlas, de lo triste que se ve. Una bolsa supremamente castigada, es que no hay manera de que suba. La verdad es que, bueno, eso tiene una historia larga, pero bueno, no, o sea, no superamos nivel pandemia. Cada vez las acciones castigadas, regaladas en términos de, por ejemplo, de valor en libros y demás. De verdad que hay acciones, o en general el consenso es que el mercado colombiano está muy barato. Es decir, las acciones del mercado de la Bolsa de Valores de Colombia están muy baratas, pero como el escenario es de incertidumbre, donde el escenario no es de confianza, pues tampoco podríamos esperar
o digamos, eso más bien es lo que justifica el por qué los precios tan absurdos, tan bajos, tan baratas esas compañías, pero digamos en esa misma lógica, ese escenario en la que no existe la confianza, pues en términos generalizados para el inversionista, pues podemos ubicarla nuevamente, como decía, en ese sector de alto riesgo, porque no sabemos finalmente cómo termine el mercado, pues asimilando todo lo que se viene en cambios desde la política estatal, porque bueno, es cierto que estamos en una coyuntura de cambio de paradigmas en términos de administración del Ejecutivo, y eso va a llevar a cambios, o está ya dando cambios muy fuertes, que no siempre van a ser tomados de manera positiva, y de hecho no lo han tomado de manera nada positiva los inversionistas en el mercado financiero. Puede ser que finalmente ese miedo, de pronto desaforado, podríamos decirlo, tienda ya pues a ir también a buscar un punto de equilibrio, y veamos unas correcciones importantes, sobre todo para unas compañías que están ya ridículamente abajo. Entonces podríamos también pensar en invertir con paciencia. Lo más probable es que esas inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia salgan positivas. No es no es una recomendación directa, pero sí que genero una idea, por lo menos les muestro un escenario que de acuerdo a sus conocimientos, a su evaluación, pues podrían tomar. Ya saben, un mercado norteamericano sobrecomprado, con más posibilidades desde mi punto de vista de lateralizarse este 2023, mercado colombiano de repente un poco más interesante en términos de valor, pero la coyuntura en la que está pues no lo es. Ahí tenemos esos balances. En general los mercados latinoamericanos igual, México también tiene una tasa ahorita de intervención del 11%, es decir, también está luchando fuertemente contra la inflación, y es sin duda, y está de moda hablar de la renta fija, porque es lo mínimo que pues quienes tengan un capital, unos ahorros, algo para invertir, no lo dejen en sus cuentas de ahorro, por lo menos dirijan esos recursos a la renta fija.